Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este que es su espacio, El Conversatorio, con su servidor Daniel Rosas, aquí a través de la Octava Digital. El día de hoy tenemos un programa que ha generado mucha polémica, o para decirlo de una mejor manera, a una invitada a este programa que ha generado muchas preguntas, muchos comentarios a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de la Octava Digital, en Instagram, en Twitter y por supuesto en YouTube. Y bueno, a través de este mecanismo hicimos llegarle las preguntas y los comentarios a Citlali Hernández, secretaria general del Partido Morena, quien nos visita hoy aquí en El Conversatorio. Y bueno, antes de recibir a nuestra invitada del día de hoy, vamos a conocer un poco más de los momentos que han causado polémica con Citlali Hernández, sobre todo su trayectoria profesional. Es la trayectoria, los momentos polémicos de Citlali Hernández a través del Conversatorio de la Octava. El primer evento que nuestro termómetro registra es aquel atentado con un explosivo simulado dentro de un libro en contra de la senadora por Morena, Citlali Hernández. De formación 100% Puma, Citlali Hernández siempre va por la izquierda. Y el próximo año vamos a enfrentarnos contra los últimos dos bastiones del PRI. Vamos a sacar al PRI de Coahuila y del Estado de México. Desde la tribuna siempre ha sido muy crítica con la oposición. Para los que han sido una oposición tóxica, aunque estos momentos tan difíciles en México y en el mundo se comporten a la altura de la ciudadanía, no lo han hecho y me parece que pues al final la historia y el pueblo de México los juzgará, pero no es sano para una democracia que se comporten como lo han hecho. Los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir, lo que creemos, y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente. A la senadora morenista también la han acusado de ganar más que el propio presidente de la República, algo que ella negó y su partido desmintió. Así recibimos en el conversatorio a la senadora por Morena, Citlali Hernández Mora. Bueno, y ya está con nosotros Citlali Hernández, como sabemos, secretaria general del partido en el poder Morena, quien ha sido además senadora por el mismo partido, ha sido también diputada local y se encuentra vía remota aquí en la sala del conversatorio. Así que le damos la bienvenida. Citlali, ¿cómo estás, hombre? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Daniel, bien, con el gusto de por fin poder acompañar este programa y agradecida de tu invitación. No, hombre, los agradecidos y agradecidas somos nosotros y nosotras, porque ya tenemos con muchas ganas de platicar contigo y sobre todo entiendo que hay además muchas inquietudes por parte de la gente. Este espacio pues realmente lo construye la gente que nos acompaña y que nos manda sus comentarios y preguntas. Y en esta primera sección, Citlali, pues solemos poner así como primero los cebollazos. Y por ello es que quiero retomar una comunicación de Instagram en la que te preguntan que cómo has afrontado las críticas hacia tu físico, si has necesitado tener ayuda psicológica, pero sobre todo esta última parte que me gusta mucho, que te dicen, te admiro. Es decir, no es un comentario de hate, sino realmente alguien que genuinamente te está diciendo, oye, pues qué padre, ¿no? Y venga, y bueno, pues ahí la gente que te apoya, pues. Sí, no, pues muchas gracias. Yo creo que es una de las preguntas que me han realizado en distintas redes sociales. Pues mira, la realidad es que yo desde que inicié siendo senadora después del 18, me di cuenta que hay una estrategia de producir hate, ¿no? A través de trolls, a través de haters, ya después caen personas, digamos, reales. Y me queda claro que lo que buscan es, pues, herirme, lastimarme, inhibirme en mi posición política. No me dedico al modelaje, o sea, por supuesto que claro. Es un tema que tenga, digamos, una relación directa con lo que hago. Yo creo en un proyecto político, en un proyecto de transformación, hago política, soy una persona con ideales, con principios,
Y afortunadamente yo creo que en esa estrategia que pienso que la derecha tiene para atacarnos e inhibirnos, pues no he encontrado una sola razón para poder, digamos, deslegitimarme o tratar como de evitar que yo tenga una libertad. Uy, bueno, a ver, se nos está ahí como que trabando la comunicación con Citlali. ¿Ya la tenemos de regreso? ¿Me escuchas? Ya está, sí, ya. Se había quedado ahí como friseada la comunicación, pero... Ajá, nos hablabas de la derecha y la estrategia. Sí, te decía, yo creo que es como una política de generar terror psicológico, justamente, de que yo te lo confieso, o sea, cada vez que, no cada vez, pero cuando hago algunas publicaciones en Twitter, parto de que me van a estar molestando y quizás tengo más cuidado en cosas que no puedan utilizarse palabras o fotos que la vayan a revertir utilizando algún ataque con mi físico, pero de ahí en fuera tengo la tranquilidad de que yo hago política y que no hay ninguna otra razón para cuestionarme, no me acusan de corrupción, no me acusan de ninguna cosa, de la que sí pudiera yo tener pues un demérito por mi acción política. Entonces no he necesitado psicólogo todavía. Espero no necesitarlo, tengo muy aterrizado cuál es la intención y también, bueno, me parece que pone en evidencia también las expresiones de discriminación que hay en general hacia distintas personas, pero bueno, agradezco porque sé que hay personas que me han dicho que admiran la manera en la que aguanto. Yo estoy tranquila en que lo que hago es política y no me arrepiento de mi actuar político, entonces pues así es como he mantenido esta resistencia, digamos, a los ataques. No, sí, sin duda. Y la verdad es que debo decir algo. Normalmente en este espacio tratamos de darle cabida a todas las preguntas de la gente, pero sí, y esa es responsabilidad completamente mía y se lo hago saber así a la gente que nos acompaña. Quité todos los comentarios que tuvieran que ver con una posición ofensiva hacia el físico de las personas. Lo he hecho contigo, Citlali, y lo he hecho con otras personas invitadas aquí, porque me parece que por ahí no va el asunto. Una cosa es que podamos conversar y otra muy diferente es que tengamos que estar, obviamente, pues ya respondiendo ahí a temas que no tienen nada que ver. Lo que sí tiene que ver es la parte del trabajo, por supuesto. Y entonces de ahí es que retomo esta otra parte, porque a través de Twitter hacen llegar dos preguntas que a mí en lo personal me parecen muy importantes por el contexto en el que estamos viviendo. Y básicamente las dos versan sobre la propuesta que se tiene desde el gobierno federal para que la Guardia Nacional se mantenga bajo el control de la Sedena. Te preguntan, por un lado, cuál es la diferencia entre la militarización de Calderón y la que está en este momento proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Y hay una segunda pregunta también en Twitter sobre, te preguntan sobre la militarización que se está llevando a cabo y que ella, refiriéndose a ti, Citlali, tanto odiaba. Bueno, pues qué decir, además de la gasolina barata que pregonabas a los cuatro vientos. Pero me interesa ahorita, Citlali, conocer pues tu postura sobre esto que la opinión pública ha interpretado como una militarización del país. Mira, yo creo que hay un contexto y hay manipulación. Es decir, yo sí me considero una persona de izquierda. Creo que el ejército no tiene que estar en labores de seguridad pública. Sostengo que el ejército ha sido parte de recibir órdenes de un estado criminal y hoy el caso Ayotzinapa es un ejemplo más. Es decir, vemos a Alejandro Encinas diciendo que le costó trabajo tener información del ejército, que el ejército estuvo implicado. Es decir, en la historia del ejercicio del poder, dando órdenes para violentar derechos humanos, el ejército ha tenido un papel y esto no lo podemos negar, no somos ciegos ante ellos. Y por eso cuando fuimos oposición, nos opusimos a la falsa guerra contra el narco de Felipe Calderón, nos opusimos a la ley de seguridad interior y nuestra postura, incluso la del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, fue la de regresar al ejército a sus cuarteles, que era una demanda de la sociedad civil y de familiares, víctimas de organizaciones en defensa de los derechos humanos. Creo yo que hay una serie de elementos que a mí me permiten en este momento entender cuál es la postura del presidente y acompañarle. Uno, Felipe Calderón en 2006, con la decisión de sacar al ejército a las calles, que fue militarizar, porque no había ninguna ley, no tomó ninguna decisión, no, digamos, fue la decisión de él como comandante supremo de sacar a combatir el narcotráfico, sin ninguna estrategia, porque hoy sabemos que aumentó
el flujo, el consumo de las drogas, hay miles de desaparecidos, hay miles de asesinados, las policías municipales, estatales, lamentablemente se corrompieron algunas, hay territorios cedidos al crimen organizado, es decir, esa falsa guerra contra el narcotráfico no funcionó, fracasó. Andrés Manuel López Obrador vivió un fraude electoral en 2006. Yo primero sostengo que si Andrés Manuel López Obrador hubiese sido presidente en 2006, no sería propuesta la Guardia Nacional. Asume la presidencia en 2018 y yo creo, te lo digo con mucha sinceridad, que no nos hemos dado cuenta de cómo encontró Andrés Manuel López Obrador el tema de la seguridad, fundamentalmente porque es muy difícil que el presidente cambie de opinión en algo. Y es real que cambió de opinión. Él había dicho sí, el ejército tiene que regresarse a sus cuarteles y luego lo que planteó, yo creo como una última alternativa ante el escenario que vio ya en su calidad de presidente, fue la creación de una Guardia Nacional, una figura mixta donde hubiese gente capacitada de la Sedena, del Ejército, de la Policía Federal, de la Marina y civiles, una convocatoria civiles para irlos capacitando, tener esta figura mixta y hacia el final del sexenio hacerla totalmente civil. Esa creación de la Guardia Nacional, acompañamos todas las fuerzas políticas en el Senado, fue unánime porque se entendía la necesidad de una nueva fuerza policíaca, toda vez que las policías municipales, estatales, lamentablemente, no solo en algunos casos están corrompidas o vinculadas hasta por sobrevivencia, ¿no? Sino que en otros casos, pues no tampoco son suficientes en un tema deteriorado. A ver, tuvimos al secretario de Seguridad Pública de Calderón, que tenía la obligación de cuidarnos a todas y todos los mexicanos, no solo no lo hizo, sino que además de esta falsa guerra de Calderón, resulta que pactó e hizo negocios con los cárteles. Por supuesto que el nivel de degradación en territorios, en policías, el nivel de poder que le fueron dando al narco, pues no es menor, y entonces Andrés Manuel decide esta Guardia Nacional. Creo yo que a la distancia la Guardia Nacional no se ha logrado, digamos, no estamos en las condiciones para ya solo hacer una guardia totalmente civil. Y por eso es que el presidente confía en la institución, en la Sedena, que es una institución seria, disciplinada, capacitada, y decide o hace esta propuesta de que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Creo yo, por un tema de tiempos, como ha pasado, digamos, en el caso del aeropuerto. ¿Por qué el aeropuerto se involucró al ejército en su construcción? Pues porque él tenía una serie de tiempos y de plazos para cumplir sus promesas, y el ejército es la institución más disciplinada, más avanzada. Creo yo que el presidente no es que quiera militarizar el país, es que quiere cumplir sus promesas en este sexenio, y la institución en la que más, en este elefante reumático que él ha mencionado, la institución en la que más ha encontrado un ritmo y una disciplina al nivel del que él está construyendo su gobierno, pues ha sido en la Sedena. Pero eso no significa que se va a militarizar el país, porque con Calderón los militares salieron a hacer labores de seguridad pública. Lo que ahorita estamos en una transición en la que el presidente busca consolidar una figura que es la Guardia Nacional para ir pacificando el país en una realidad compleja donde no hay policías suficientes, donde hay policías municipales y estatales vinculados o por lo menos superados por el narco, y en un país donde la degradación en términos de seguridad no es menor después de las decisiones que tomaron fundamentalmente Felipe Calderón. ¿No le faltaría nada más, Citlali, antes de pasar a otra pregunta, no le faltaría nada más ahí un tema de algún candado para que quien llegue, sobre todo en un escenario en el que eventualmente en el 2024 pudiera regresar la derecha al poder, pues que no se quedara, digamos, el ejército con tanto control? Claro, yo creo que ese es un tema que tiene que discutirse. Es decir, yo te puedo decir, hoy confío en Andrés Manuel López Obrador como máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Nunca ha dado una orden para violentar el derecho de ninguna persona.
y el ejército recibe órdenes, ¿no? Y quizás esa disciplina excesiva es la que ha logrado que cuando han dado órdenes, por ejemplo, desaparecer a jóvenes estudiantes, pues han cometido casos atroces. Creo que sí es importante, hoy confiamos la gran mayoría del pueblo de México, según las encuestas, pues en Andrés Manuel López Obrador, pero lo que preocupa, y también lo preocupa en la izquierda, pues es que a la larga, si regresa a la derecha, pues eso es un poder militar con un enfoque distinto. Yo creo que por eso tiene que discutirse, hay que esperar. A ver, el presidente ha dicho, esto tendría que discutirse en el poder legislativo. El poder legislativo, la oposición ha dicho, no vamos a aprobar nada, casi nos declaramos en huelga. Entonces, bueno, si los legisladores renuncian a la posibilidad de discutir y aprobar algo que plantea el presidente, por eso el presidente tampoco puede esperar. El tema de seguridad es un tema muy complejo, yo creo que es el mayor reto en el país, y entonces el presidente dice, bueno, en el uso de mis facultades voy a firmar un decreto para consolidar esta última etapa de su sexenio en cuanto a lo que está pensando para la Guardia Nacional. Hay que ver qué propone, hay que ver en qué sentido, y sobre lo que propone incluso habría que ver si hay posibilidades de meter ciertos candados para todos esos temores que sin duda existen por los antecedentes que ha habido, digamos, en violaciones a derechos ligados al ejército, ¿no? Justo es lo que preocupa. Pero bueno, déjame pasar a otros temas porque hay preguntas que tienen que ver ya propiamente con tu carácter como secretaria general. Y concretamente le pusimos a este bloquecito el tema de los disidentes, porque a través de redes sociales, por ejemplo en Instagram, te preguntan ¿qué esperan para mandar a chiflar a la Loma, así dice, a Monreal y a Guadiana? Y lo ligan con otras preguntas, por ejemplo en Twitter, ¿por qué sigue Monreal en las filas de Morena si es un claro golpeador de Obrador? Otra pregunta en Twitter igual, ¿qué les mueve a aceptar a personajes que no comulgan con los ideales que pregonan? Otra pregunta en Twitter, ¿qué será al respecto con el senador Monreal dada la abierta oposición a Morena? O sea, está preocupada la gente por lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué le contestas a las personas? Mira, yo te diría, yo dejé el Senado con la intención de entrar a la Secretaría General del partido con una claridad. El partido es un partido nuevo, tenemos 8 años de vida, 5 años de esa vida fue con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, con una autoridad política y moral en la que prácticamente todos cerrábamos filas. No significaba que no pensáramos distinto, que no tuviéramos diferencias, pero el liderazgo de Andrés Manuel nos permitía colocar los intereses comunes por encima de cualquier cosa. Luego fueron 2 años de crisis interna, donde no hubo dirigencia, no hubo rumbo, y luego se da este tema en el que cambia la presidencia y la Secretaría General. Yo estoy convencida de que un proyecto político como el nuestro necesita un partido sólido, un partido que siga formando cuadros políticos, un partido que se aferre a una cultura política distinta, que no es fácil en un país con 80, 90 años de una cultura política muy aceitada, muy mañosa. Y bueno, creo que el partido es importante, por eso dejé el Senado. Y cuando yo hacía campaña en la Secretaría General, yo decía algo que hoy sostengo y que sigue pasando. Creo que Morena se está disputando entre 2 visiones que comulgan todas o la gran mayoría con Andrés Manuel, con el proyecto de Transformas, pero no con las formas de hacer política. Y hay 2 grandes visiones en Morena. Por supuesto, se pueden desmenuzar, pero yo creo que hay 2 grandes visiones. Una visión más tradicional del quehacer político y una visión que es en la que yo me coloco. Yo nací en Morena, fundé Morena y creo en los principios de Morena, que busca que Morena sea un partido, movimiento totalmente distinto. Creo yo que el tema de la sucesión y conociendo a Andrés Manuel López Obrador, alza o levanta el tema como para generar discusión en la gente. No es demagogia cuando él dice que el pueblo tiene que decidir. Hay quienes creen que él va a decidir, aunque creo yo que se equivocan. Por supuesto, creo que es claro que hay varios cuadros posibles y pudiera cada quien interpretar por dónde están sus preferencias o dónde no están sus preferencias, pero creo que cuando él destapa las famosas corcholatas, inicia como un intento de los posibles aspirantes, pues de jalar mayorías, de ganar, pues de sumar gente a su pretensión legítima. Y a mí me parece que el señor Ricardo Monreal, que ha sido siempre una persona que ha acompañado a nuestro movimiento y que se ha caracterizado por su pragmatismo,
por el acompañamiento al proyecto de transformación, pero siempre con los códigos de la política tradicional, pues probablemente crea que por estrategia, digamos, le funciona, o probablemente crea que le funcionará, alejarse del presidente, alejarse del proyecto, plantearse en una posición aparentemente crítica y como ser bien visto por la oposición. Yo lo he dicho varias veces, no sé cuál sea su pretensión, no la comparto, por supuesto, me parece que se equivoca, hay un disgusto generalizado en la militancia, en dirigentes, en simpatizantes, que lo ven justo como una persona que está pues contradiciendo al presidente en una lógica de que el presidente es intocable, si en una lógica... Déjame interrumpirte para preguntarte algo rapidísimo. ¿Tus facultades como secretaria o de Mario como presidente del partido les permitirían eventualmente correrlo del partido a él o a cualquier otra persona? ¿O no, o no pueden? No, tiene que haber, y no ha habido, que yo sepa hasta la fecha, tiene que haber una queja a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sustentado en varias violaciones a nuestros estatutos, y la Comisión Nacional tiene que determinar. No lo corremos porque pues es parte de la pluralidad que vive Morena, es decir, no está mal diferir. Creo que hay a quienes no nos gusta y yo creo que se equivoca y creo que responde a una estrategia. El senador es muy inteligente y por supuesto se está ganando el disgusto de la militancia. Pues tocará ver, yo creo que en los próximos años van a pasar muchas cosas en Morena porque está empoderada la militancia, está empoderada un sector de la población que simpatiza con Andrés Manuel López Obrador y con Morena y está observando lo que hacemos y además en un ánimo cambiante, ¿no? De repente nos quieren, de repente no, hay cosas que no les gustan de nuestras posturas, hay cosas que sí, creo que está bien. O sea, por primera vez en mucho tiempo el actuar político está observado por miles de personas. No podemos nosotros correr al senador Ricardo Monreal. Creo que cada quien es responsable de sus actos y el pueblo está muy consciente de cómo actuamos cada una y cada uno. Y finalmente también, pues no dejamos de reconocer que el senador pues ha acompañado al presidente y el proyecto y ha formado parte de esta pluralidad tan enorme de la cual es Morena y que el reto justo es cómo convivimos todas y todos en torno a un proyecto, contrario a lo que dice la derecha, que somos casi dictatoriales o que Andrés Manuel López Obrador es dictatorial. No, Morena es un partido que sigue en construcción con mucha pluralidad y el reto es cómo conducimos un partido tan lleno de diferencias en sus integrantes, en sus posiciones, pero con un objetivo común que es seguir transformando este país. Y ahí cabe el senador Monreal y aquí ha cabido, pues, y el juicio de la militancia, pues a mí me parece que es muy importante y si al senador no le importa el juicio de la militancia, pues ya él seguirá actuando como ha actuado en estos tiempos. Bueno, pues ahí habría que tener cuidado, entiendo yo, con que no le vaya a pasar lo que en su momento le pasó al PRD con las tribus. Déjame continuar, Citlali, porque ahora también te piden que aclares un tema que entiendo ya lo has aclarado, inclusive lo presentamos hace rato en la introducción grabada que tenemos de tus momentos, digamos, más polémicos, y tiene que ver con esta versión que se dio sobre tu sueldo. Te preguntan en varias comunicaciones en redes sociales, por un lado, que si es congruente y aceptable tener un doble salario de más de 256,000 pesos. En Twitter también otra pregunta similar, si es cierto que ganas casi 100,000 pesos como funcionaria de Morena y recibes aparte salario como senadora, siendo un salario de más de 250,000 pesos. Gracias, te dicen. Otra comunicación por ahí, ¿por qué se hace la chaira y cobra como neoliberal? Que predique con el ejemplo, le dicen a Citlali Hernández. Entonces, entiendo que tú ya aclaraste en algún momento el tema de tu salario, pero bueno, a ver, cuéntanos, por favor, aquí en el conversatorio, por favor, Citlali. Sí, qué bueno que lo preguntas, Daniel, porque mira, yo soy una persona sin ambición económica, ¿no? No hago política para generar dinero y menos después de la Cuarta Transformación. Creo que estamos cimentando las condiciones para que no se haga política para hacer negocios o para tener lana. Yo pedí licencia al Senado para ir a la Secretaría General. Pedí permiso en el partido para regresar al debate de la reforma eléctrica en abril, si no me equivoco, 18 de abril, y solicité, porque es un tema de congruencia, es un tema elemental, yo no podría cobrar doble sueldo, o sea, yo
soy militante de tiempo completo y ya tener un sueldo es ganancia porque me pagan por hacer lo que me gusta. Y solicité que no se me pagara en el partido, porque yo al tomar licencia, pues automáticamente empieza a fluir la dieta en el Senado. Es público el sueldo de un senador. Déjame decirte que cuando yo me fui, los senadores ganábamos 105,000 pesos mensuales. Ahora que regresé, de hecho, vi que hubo como hay un aumento, son creo que 130,000 pesos. Ganaban cerca de $500,000, creo que es importante decirlo. En el viejo régimen había entre bolsas y sueldos cerca de $500,000 mensuales para los senadores. Hoy solo recibimos 105,000 pesos mensuales de dieta. Y en ese sentido, bueno, ese es el sueldo que tengo actualmente como senadora, porque apenas voy a volver a pedir licencia ahora que inicie el periodo ordinario. Y en el partido, si no me equivoco, con menos los impuestos y demás, son como 50 y tantos mil pesos mensuales, es decir, casi la mitad. Evidentemente, si yo quisiera estar por lana, pues me quedaría en el Senado. No es mi motivación la lana. Sin embargo, cometí un error que por supuesto me molesta porque pues abrió a esta serie pues de malas intenciones, que yo creo que hubo quienes promovieron esta nota, porque en el portal de transparencia el partido no reportó que de abril a la fecha yo no he recibido ni un solo peso de remuneración del partido. Ya yo hice público el oficio en el que pedí a la Secretaría de Finanzas que no se me pagara. Ya corrigieron la dirección de la unidad de transparencia del partido. Ya hubo un comunicado también del partido. Y bueno, ya está aclarado. Yo te puedo decir con toda honestidad, no es el dinero el que me mueve, no cobro doble sueldo. A mí me parece poco ético cobrar doble sueldo. Creo que hay una máxima, como un código en la Cuarta Transformación, que es nadie puede ganar más que el presidente, porque es una ley que aprobamos, que promovimos, el presidente se bajó el sueldo y todo ha bajado. Los diputados bajaron su sueldo, los senadores bajamos el sueldo, etcétera. Entonces, actualmente solo cobro en el Senado y yo creo que en septiembre, que inicia el periodo ordinario, volveré a pedir licencia para dedicarme solo de tiempo completo a la Secretaría General y a partir de ese momento seguramente pues volveré a recibir remuneración del partido. Hubo quienes quedaron satisfechos con la respuesta, hubo quienes decían pues que nos enseñen sus cuentas. Pues cualquiera, digo no cualquiera, pero si hubiese un tema de doble sueldo y hubo que habría manera seguramente de buscarlo, yo te digo con toda la sinceridad, pues fue un error de transparencia del partido que reportan semestralmente y no aclararon en el semestre de marzo a la fecha, pues que yo ya no estoy recibiendo ninguna remuneración. Solicité también vía oficio al presidente del partido que se aclarara, toda vez que había fluido una serie de notas periodísticas, pero bueno, ya aparece en el portal de transparencia. Y ya está aclarado. Habrá haters que no quedarán satisfechos, pero bueno, yo estoy tranquila en que así es. Claro, sí, supongo que sí. Bueno, hablando de quien sí cobra todavía más que el presidente, bueno, pues algunos de ellos son justamente los funcionarios del INE. Y lo menciono, pues, además de para darte cuerda, porque hay una pregunta que tiene que ver con el INE. Te dicen, le preguntaría a Citlali cuál es la razón de no levantar denuncias por la manera en que la atacan y que el INE no hace nada al respecto. El por qué a Paloma sí le hicieron caso, eso no es justo lo que dicen en redes sociales. Yo no sé, no sé si al INE le corresponde en este caso pues hacer algo, pero bueno, ahí es lo que te preguntan, Citlali. Mira, me lo preguntan y es muy importante, Daniel. Bueno, ¿por qué no lo he hecho? Porque yo creo profundamente en la libertad de expresión. Lamento que no haya una altura del debate, es decir, ojalá me cuestionaran mis ideas, mis posturas, etcétera. El ataque sistemático que yo he recibido es por mi peso, por mi ideología. Soy de izquierda, lo digo sin ningún tema, entonces eso convierte en que me ataquen de comunista. Soy feminista por mis posturas, por el derecho a decidir. Me han dicho que soy asesina de niños, es decir, pero no hay un debate serio y fundamentalmente se han colocado en ataques hacia mi físico. Por supuesto, es molesto de repente
encontrar 100 mensajes y perder los únicos 2 o 3 o 5 mensajes que sí busquen un debate serio. Sin embargo, bueno, pues yo creo en la libertad de expresión, no voy a estar yo buscando atacar a tuiteros conocidos que están, incluso periodistas que se suman a esta serie de señalamientos. Y la pregunta que me hacen, creo yo, radica en algo grave que está pasando, Daniel. Hay cerca de 200 tuiteros, y varios me han estado buscando, que están recibiendo notificaciones del Instituto Nacional Electoral en sus casas, vía mensaje directo en Twitter, o en alguna dirección que esté notificada en el INE, recibiendo sanciones, multas y quejas, porque diputadas del PRI, del PAN, se han quejado, lo cual me parece fuera de lugar, porque pues no, un tuitero, una persona, un usuario de redes sociales no es un actor político, y se han quejado, han acusado de violencia política de género. Ayer uno de los tuiteros me decía, pues yo solo puse algo así como les gusta que el pueblo sea desinformado e inculto. Le puso eso, creo que a la diputada Paloma, creo que es la que dijo que era pluri y a gusto, y a raíz de eso le están acusando, y el INE aceptó la queja y le está sancionando con una multa económica por que eso lo considera violencia política de género. Me parece fuera de lugar. Yo, claro, todos estos tuiteros son simpatizantes de la 4T, entonces también ya nos están diciendo que cómo les vamos a apoyar. Yo no sé si el INE crea que es una red vinculada, oficial, pagada, yo no lo sé, la verdad es que me tiene muy desconcertada el tema, pero bueno, terminará provocando que nos encontremos y que articulemos cosas porque nos están buscando, pidiendo apoyo jurídico. Claro, si yo quisiera agarrar de antecedentes y de argumentos estas quejas que acepta el INE por violencia política de género y de mérito a la legisladora y demás, pues yo podría hacer lo mismo y meter en esa queja, y el INE tendría que actuar igual, sancionando a cantidad de tuiteros que están en este ataque constante hacia mi físico, y cometiendo también violencia política de género en términos estrictos, o ahí sí aplicaría, pero me parece que está fuera de lugar. Primero, meter una queja hacia una persona usuaria de red social. Segundo, que el INE la admita. Tercero, que el INE logre rápidamente conseguir los datos a través de Twitter. Por ejemplo, si hay alguien que es Snoopy50, pues nadie sabe su nombre, pero el INE le pidió a Twitter que le diga cuáles son los datos personales o reales de Snoopy50, y lograron encontrar su dirección y lograr la manera de notificarles. Y ahora, si lo juntamos con otra cosa que está pasando, por ejemplo, a la senadora Antares, igual el INE la sancionó por supuesta violencia política de género por una expresión que tuvo en tribuna, en el uso de su fuero. Entonces me parece que el INE se está excediendo. Habrá que ver cuál es la pretensión. Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo quejas que le admite el INE del PREAN. Tuvimos una sentencia hace cerca de un mes que prácticamente el INE nos decía: no puedes hacer eventos en plazas públicas, no puedes reunirte con militantes. Casi nos preguntaba cuál es tu pretensión hacia el 2050. Pues si hacemos política, evidentemente de manera natural, digo yo, y no sé qué será de mí en los próximos años, pero por supuesto sé que seguiré teniendo responsabilidades vinculadas a la política. Pues responderle al INE que si pretendo ser no sé, candidata a diputada en el 2050, pues ni es una respuesta que tenga. Entonces, creo que el INE está abusando. Y agrego un último elemento más. Sé también que a los promoventes del juicio a expresidentes pasó lo mismo. Les llegó una notificación, están, digamos, acosándolos en sus casas. Como administraban la página de Facebook de juicio a expresidentes, igual a través de Facebook encontraron o buscaron los datos de los nombres reales y las direcciones. Seguramente el INE las buscó en la base de datos. Me parece muy ocioso porque es como una especie de persecución.
a dirigentes de Morena, que eso se puede entender, estamos expuestos, somos actores políticos, pero ya una persecución a activistas, a personas que opinan en Twitter y a simpatizantes, porque ni siquiera son militantes de Morena, pues me parece muy delicado. Yo podría hacer lo mismo, insisto, agarrando estos argumentos que el INE, igual te voy a compartir unas de las sentencias, yo podría exactamente con los mismos argumentos promover una queja contra ciudadanos, pero a mí me parece que eso está fuera de lugar. Digamos, son con los actores políticos, mediáticos, con las voces de la opinión pública con las que yo debato, y yo respeto profundamente la opinión de un ciudadano. No concuerdo en el odio que están provocando. Te pongo un ejemplo y termino con eso. La otra vez estaba en Torreón y en una fondita que estábamos desayunando un par de compañeros, me ubican algunos medios, se acercan, me hacen una entrevista y una reportera me dice, bueno, ya apagué el micrófono y no quiero quedarme con algo que quiero decirle. Y le dije, sí, dígame. Y me dice, bueno, la verdad es que usted me caía muy gorda, me caía muy mal. O sea, la vi y sentí mucha rabia, mucho enojo hacia usted, pero ahora que la escucho, que veo que no es como esa persona violenta, agresiva que han querido construir de usted, pues la verdad me sentí hasta mal de haber sentido odio de verla, ¿no? Y la verdad me cayó muy bien, etcétera. Y digo, claro, es parte de este odio que están provocando, que yo entiendo. Creo que quienes lo provocan saben quién es quién, difunden mentiras, difunden odio con la intención de quitar a sus adversarios de enfrente. Pero respeto que hay una serie de algunas personas que caen en esa trampa, y con esas personas yo no me meto porque pues creo que son ciudadanas y ciudadanos que están en su derecho de interpretar, de opinar y de pensar como sea, y lo que está haciendo el INE contra quienes piensan a favor de la 4T sí me parece muy grave, muy delicado, y te digo, ya me han estado buscando algunos para poder darles ahí apoyo, asesoría jurídica. Bueno, tenemos, de hecho, un compilado aquí de algunos comentarios que también nos hicieron llegar sobre la labor en Morena y un poquito este hate del que haces mención. Pero antes de pasar a esto, Citlali, déjame preguntarte rapidísimo, pedirte tu opinión. Se está discutiendo en estos días, se ha estado discutiendo en estos días en la Cámara de Diputados, justamente se han estado llevando a cabo los foros que eventualmente llevarían hacia una renovación del INE. Estuvo recientemente Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Él se pronunció porque que él no ve necesario cambiar pues de fondo el INE. Pero quiero preguntarte, ¿tú cómo lo ves? O sea, entiendo de antemano lo que me vas a decir del INE, que hay que renovarlo, que hay que desaparecerlo. No sé, puedo anticipar un poco lo que me vas a decir. Pero concretamente, la labor de Lorenzo Córdoba al frente del INE, ¿bastaría a lo mejor nada más con dejar la misma estructura del Instituto Nacional Electoral y a lo mejor cambiar a quien lo dirige, o si ves necesario cambiar de plano todo el INE? Mira, yo creo que una reforma electoral es fundamental, y no es desaparecer al INE, es dejar lo que ya funciona, mejorar donde hay campos de oportunidad y corregir lo que no funciona. Yo te puedo decir, he sido legisladora 2 veces, a mí me parece que hay una élite legislativa que decide, por ejemplo, los consejeros. No los decide la ciudadanía, no los decide la academia, son entes políticos, tienen que cabildear y responde a una serie de negociaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, y ha sido una lógica de cuotas y cuates. Entonces, los consejeros actuales, el ejemplo claro es Lorenzo y Ciro Murayama, llegaron con el respaldo, fueron resultado de una negociación política legislativa de la cúpula legislativa, y por supuesto responde a intereses políticos. Ya lo vemos claros, no solo este acoso que ha recibido Morena, sus activistas, sus simpatizantes, sino que además ayer se difundía un audio de esos que ha estado difundiendo Laida Sansores, en la que vemos esta relación de cómplice, de amigo de Lorenzo Córdoba y Alito Moreno, el presidente del PRI. Y nuestro planteamiento es, había una cúpula en este país que se sentía dueña de las decisiones en México, una cúpula mediática, una cúpula política, por supuesto, una élite económica, hasta una élite académica, y había como un acuerdo
implícito entre ellos de tomar las decisiones públicas, de generar la discusión pública entre ellos. Y la autoridad electoral ha sido parte de esa élite. Y hoy vemos nosotros que ha sido una autoridad poco neutral, una autoridad que ha hecho, Lorenzo y Ciro en específico, han hecho un activismo político contra la Cuarta Transformación, y eso no está bien. Incluso si hicieran un activismo político por nosotros, estaría mal. Necesitamos un árbitro que realmente promueva la democracia, la pluralidad política, que fomente la participación ciudadana y no, por el contrario, que tenga un papel político en la palestra. Y eso me parece que es grave, que es algo que no puede seguir. Por eso es que la reforma electoral que se está discutiendo, pues sí tiene que llevarnos a una discusión de cómo mejorar nuestra democracia, no de si se destruye o se salva el INE. Nadie está diciendo que se destruya el INE, se está diciendo cómo puede mejorar la democracia, que además es una democracia incipiente, una democracia nueva en nuestro país. Podrán estar de acuerdo o no algunos de los que nos escuchen, pero yo creo que pasaron por lo menos 50 años para que por primera vez se respetara el voto popular de la gente en 2018. De 1968, de la lucha de los estudiantes, hasta el 2018 pasaron 3 fraudes electorales, compras brutales del voto, actuaciones lamentables de la autoridad electoral. Y fíjate, nosotros, yo que he vivido toda la vida del movimiento en Morena, sabíamos que en 2018 teníamos que ganar con mucha diferencia para que no hubiera margen de fraude o de duda como en el 2006, que la diferencia fue de 0.56%, y que teníamos que construir una estructura de defensa del voto en cada casilla. Si hay algo mal en una democracia, o si hay algo que se tiene que mejorar, cuando un movimiento teme que no le respeten su voto. Y nosotros en 2018, parte del triunfo fue que por primera vez la izquierda tuvo un representante de casilla en cada casilla, y que por primera vez ganamos con una contundencia que de plano no hubo duda. Entonces, yo sí creo que la democracia sigue en construcción en nuestro país, que hay que discutir no desde la lógica de los buenos y los malos, acabar el INE o defenderlo a muerte. Hay que discutir desde ese enfoque, cómo México puede mejorar su democracia a través de una reforma político-electoral que fomente fundamentalmente la participación política, que acabe con los vicios de los partidos, que se disminuya el presupuesto. Uy, estábamos, justo cuando empezamos a hablar de los dineros es cuando se nos congela, Citlali. Ahí estamos, creo que ya está regresando. Bueno, sí. Hay un problema. Ya sé, ya. Les decía yo que justo cuando hablamos de los dineros, Citlali, te congelas, pero no. Yo coincido contigo. Sí debería haber ahí una revisión de los presupuestos a los partidos políticos. Sí creo de repente que ahí el sistema de partidos pues tiene ahí algunos puntos que deben revisarse. Citlali, se nos termina el tiempo, pero antes de irnos, te decía yo, hicimos o compilamos aquí un poco de lo que decías tú, el hate. Pero antes de pasar este hate, déjame leerte un par de comentarios que califiqué como el público de la Octava le sugiere a Citlali Hernández. Y dice, por ejemplo, más que una pregunta, me atrevería a sugerir que cuiden la elección de candidatos, siempre los mejores cuadros contextualizados en la zona del país. ¿Qué candidato de Morena podría solucionar el problema del agua? Un abogado, un hidrogeólogo. También te dicen por ahí que ponga atención en la Ciudad de México, la oposición se la van a arrebatar. Son así como algunos puntos que te hacen ver el público de la Octava. Y bueno, déjame regresar ahora sí al tema del hate, porque no es hate hacia ti propiamente, sino más bien como al partido de la 4T. A ver, dice aquí el público de la Octava, que si es un requisito para ser moreno el mentir, que si no puedes, que renuncie. Transformación, convicción, no ambición. Te dicen dónde quedó la gasolina en 10 pesitos. Te dicen también por aquí que tomando en cuenta tu incongruencia y la cantidad de mentiras que se ha dedicado a difundir, que si puedes dormir en paz, que si crees en el karma. Son algunos de estos comentarios que bueno, te hace llegar al público que nos sigue en redes sociales y que son pues un poquito de este hate. ¿Qué decirle, Citlali, en un minutito a la gente pues que te hace esta y muchas observaciones más? Pues yo, por supuesto, las observaciones y sugerencias siempre son bienvenidas, es lo que nos fortalece y retroalimenta. Por supuesto, insisto, estamos en construcción. Yo estoy aferrada
a que los candidatos y candidatas de Morena tengan un básico de principios y de ideales. Hay otras visiones más pragmáticas, creo que se equivocan. Yo voy a seguir dando mi lucha. Creo que en general hay buenos resultados. Y la otra, decir en general también, pues yo pienso que puedo caerles mal o pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero yo creo que lo que no se vale es que haya manipulación sin que se den cuenta. Lo de la gasolina y los 10 pesos, por ejemplo, lo he aclarado cantidad de veces. Yo tengo un tuit en el que cito un discurso de Andrés Manuel López Obrador en 2016, no, en 2013, en el que él dice, si nos hubieran dejado gobernar, hoy la gasolina estaría a 10 pesos. En ese entonces estaba a 13 porque había iniciado los gasolinazos. Nadie nunca dijo, y no habrá ningún video donde se diga que prometemos bajar la gasolina a 10 pesos. Ahí está el video del discurso de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, esta manipulación ha llegado a que hay gente que sostiene que yo dije que iba a estar a 10 pesos, pero es un tuit que cita un momento específico. Te digo que el contexto es muy importante. Entonces, decirle a la gente que no está de acuerdo con nosotros Híjole. pero invitarle a seguir discutiendo qué país queremos. Eso me parece que es lo más importante. Este país tiene que cambiar, tiene muchos retos y es un error convertirnos en enemigos y en una discusión de dimes y diretes, sino más bien en una planteación de qué proyecto queremos que siga en este país o no, o que regrese. Entonces, pues bienvenidos todos los comentarios en ese sentido. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Citlali Hernández, secretaria general del Partido Morena. Próximamente retomará su labor como senadora. Y bueno, pues agradecidísimos de que hayas conversado y respondido a los comentarios, a las dudas de la gente aquí de la Octava Digital, Citlali. No, al contrario, Daniel, un gusto, y estaré también ahí al pendiente de cualquier otras preguntas o comentarios que haya en redes sociales para contestarlas. Pues ahí está, muchísimas gracias. Por lo pronto, amigos de la Octava, de esta manera nos despedimos. Los esperamos, nos vemos el próximo jueves. No dejen, por favor, de seguirnos a través de las redes sociales de la Octava Digital, @ la Octava Digital en Twitter. De igual manera nos encuentran en Instagram, está Facebook, está YouTube. Háganos saber sus comentarios, sus inquietudes y también a quién quieren que invitemos a conversar. No necesariamente tiene que ser algún personaje político, a lo mejor les interesa por ahí que conversemos con alguna otra personalidad de algún otro ámbito. Por lo pronto me despido, soy Daniel Rosas y en el nombre de este equipo nos vemos el próximo jueves. Chao.